Cordial saludo, apreciada tutora y compañeros del curso La vida como problema filosófico. Mi nombre es José Jaime Cali de la Osa, estudiante del programa Licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión les vengo a exponer la síntesis del curso La vida como problema filosófico a través de los temas vistos en cada una de sus fases. Un curso que, sin lugar a dudas, aportó grandemente hacia las competencias profesionales del programa en lo que tiene que ver específicamente como una receta para la práctica existencial, digámoslo así en términos filosóficos. En primer lugar, se trabajó sobre el interrogante cuál es el sentido de la vida plasmado en la fase número 1 a través del video de Good Plan, el 7 millones de otros. En el video se planteaba que para muchos el sentido de la vida es la lucha, para otros purificar el espíritu. Hay quienes piensan que el amor, otra parte afirma que estar centrado en el presente, entre otros. De cualquier modo se llegó a la conclusión de que el sentido cambia según las circunstancias de cada quien, es subjetivo. Es decir, cada persona tiene la posibilidad de experimentar un gran variopinto espectro de sensaciones como su razón de vivir en momentos determinados de la vida. La vida nos presenta la posibilidad de que nosotros la dotemos de sentido. Posteriormente, en la fase número 2, se trabajó el tema del poder en la actualidad desde los principios antropológicos, sociales, religiosos y políticos. Así pues, en el OVI de Alvarado 2019 se afirma que la sociedad humana está impregnada por rasgos que se relacionan con el poder, cosa que va a tener una directa similitud con la perspectiva filosófica de Darío Stanriver, quien considera que la acepción normal del ser humano tiene previamente una esencia de poder innato, y en esa medida vivimos en un mundo mediatizado desde el contexto familiar, social, político, económico e incluso hasta educativo, generando así una especie de ontología política. A mí en lo personal me llama mucho la atención esta concepción del poder porque es una visión por fuera del paradigma tradicional. Por lo general una persona del común piensa de que el poder está relacionado con cuestiones normativas o desde el contexto político tradicional, cuando evidentemente desde su hogar hay poder por órdenes y patrones de conducta que se deben regir en la familia. Este pensamiento que se basa mucho en la filosofía de la deconstrucción de este filósofo contemporáneo Stan River, eh, pues me llama mucho la atención también porque rompe con ideales dominantes que normalmente se conciben en la sociedad. Y yo creo que ese es uno de los objetivos principales de la filosofía, lograr desde diferentes dimensiones darle un abordaje distinto hacia las problemáticas que trata. También en esta fase se miró la actualidad del pensamiento político de Maquiavelo por Andújar 2013, quien plasma las ideas principales del sistema filosófico político de Maquiavelo con relación al poder. Maquiavelo, que también considerado como el padre del pensamiento político moderno y del realismo político, su relevancia en la contemporaneidad es que a pesar de que pasaron muchos años desde que estableció sus postulados filosóficos, aún se siguen aplicando. Con su frase célebre del fin justifica los medios, ratificó de que la política tenía que ser contraria y diferente a la moral. Y cuando el objetivo es claro en la política, cualquier medio para lograrlo es válido, según Maquiavelo. Entonces, a manera de reflexión, su relevancia radica es que acaso no es eso lo que se ha visto desde Maquiavelo, en la mayoría de las estructuras políticas de Maquiavelo hasta nuestros días. Pues ese interrogante sería como una reflexión, no en la mayoría de casos, sí, no en la mayoría de los casos, pero sí en muchos casos, sí, donde cobra esta cuestión del fin justifica los medios, en la política desde de la moderna hasta ahora la contemporánea. Asimismo, se miró también el poder desde la religión a través del artículo de Pacheco 2013, titulado El núcleo perverso del cristianismo de Zizek y la interpelación a los fundamentos del cristianismo. Se expone que existió una religión primera que fue revolucionaria y auténtica y que después se institucionalizó. Asimismo, se resalta la necesidad de acercarse
al ideal de una vivencia de la religión que promueva la justicia y el desarrollo humano integral ante el mundo contemporáneo globalizado. Este artículo, que si bien fue un artículo muy contundente de Zizek, nos llama a la reflexión, por un lado, en el ámbito del poder religioso. Decía de que existió una religión primera que luego se institucionalizó, o que estaba regida por un poder institucionalizado, perdiendo de vista lo que era realmente importante, que era la espiritualidad. Pero al mismo tiempo el autor resalta de que toda la profundización de la espiritualidad hoy en día tiene que ser un tema muy relevante para tratar muchos de los problemas contemporáneos producidos por la globalización. Entonces él consideraba de que era necesario colocar la espiritualidad en función de la religión y no la religión en función de la espiritualidad. Entonces es algo que a manera de síntesis en este punto de vista del poder en la religión lo dejó muy claro Zizek en este artículo. Bien, luego en la fase número 3 se trató el amor como fuente de reflexión filosófica a través de estos interrogantes de manera implícita. ¿Qué es el amor? ¿El amor justifica nuestra existencia? ¿Con quién tiene que ver el amor? ¿Con uno o con el otro? ¿Se ganan el amor? Y pues consideré colocar esta frase del gran filósofo Friedrich Nietzsche sobre el amor, el cual dice que el amor es el estado en el cual la mayoría de las veces el hombre ve las cosas como son, ¿sí? Entonces, a manera de reflexión y aludiendo pues a lo que implicó todo este desarrollo de la fase 3, lo quise dejar ahí a consideración. En esta fase también se retomamos a Alvarado nuevamente con su hobby, y hace un énfasis en la comprensión del amor mirada desde una sociedad individualista marcada por los valores heteros y la falsa belleza que aniquila la expresión de amor, porque se vive únicamente de la apariencia del consumismo y el erotismo, donde el ser humano pierde sus referentes éticos y morales. Lo que trataba de plasmar Alvarado 2019 es que hoy en día en la contemporaneidad el amor se ha perdido a favor de la apariencia del consumismo, ¿sí? Y un poco como del amor mercantil y toda esta cuestión que también planteaba Stan Rabi, que lo vamos a mirar más adelante. Decía de que el ser humano se guarda mucho más para sí mismo, ¿sí? Hay un individualismo reinante que provoca que el hombre, ¿sí?, se despreocupe por lo que pasa a su alrededor, y esto lo planteaba exactamente Simon Bauman en su obra La modernidad líquida, que fue una de las más célebres en la sociología contemporánea, ¿sí? Que las estructuras sociales se han perdido y que las personas hoy en día no quieren generar verdaderos lazos por miedo a perder una libertad estereotipada, que en pocas palabras pues se ha mitigado una visión del amor auténtica en este sentido. También se miraron los planteamientos de Díaz y la Paz Barbarich 2016, que si bien era un artículo que no estaba dentro de los referentes bibliográficos del curso, pero consideré muy importante porque se relaciona perfectamente con lo que intentaba o el objetivo que había en la fase. Entonces, en este artículo se exponía de manera concisa pero importante que se ha proclamado la muerte del amor como síntoma epocal de una sociedad en la cual este parece a merced del mercado financiero. Una visión que se vincula muy contundentemente también con la visión de Alvarado y de Simon Bauman, ¿sí? Entonces, paradójicamente nos encontramos ante un antropocentrismo que mira su objetivo hacia la mecanización, hacia la industrialización, hacia la globalización, dejando de lado temas fundamentales que también hacen parte de la vida humana y que también nos humanizan, que es el amor, el mismo tema eh, del medio ambiente, de la ética y eh, otras cuestiones que son fundamentales llevarla a la reflexión y sobre todo a la práctica. También
se miró el amor en la filosofía, una perspectiva ético-estética, a través de un artículo magistral de Zúñiga y Álvarez 2017, que sostienen que el amor visto desde la filosofía no es un simple concepto, sino la experiencia de una existencia que se articula desde lo ético y lo estético. Estos dos autores plasmaban de una manera muy profunda que el amor desde una visión contemplativa puede otorgarle una justificación a nuestra existencia, ¿sí? Entonces, el amor o lo estético como fundamento de lo bello era lo que podía plasmar el amor en todas sus dimensiones, ¿sí? Porque los autores hablan del amor de una manera muy general y desde diferentes dimensiones, partiendo principalmente desde lo estético, desde la contemplación de aquello que se puede considerar como amor, ¿sí? Entonces, la relevancia de lo estético es muy, muy importante y sobre todo su vínculo con la filosofía. También se miró la relación intrínseca entre el amor y la filosofía, ¿sí? También con esta conferencia extraordinaria de Darío Stanray nuevamente, quien establece una analogía entre la filosofía y el amor, donde ambos se caracterizan por ser una búsqueda inagotable, una especie de vocación por tratar de alcanzar un objetivo que siempre se nos escapa. Y decía él, y si se nos escapa, lo que se produce de manera inversa es una disolución del amor. Entonces él decía que el amor era una paradoja en la filosofía y en la vida misma. Entonces la relación de la filosofía aplicada a la vida misma, a la filosofía de la vida contemporánea, nos llevan a eso, que la filosofía y a la vez el amor son tan amplios que mirándolo desde, desde una manera estética, pues siempre queda como que algo flotando en el amor sobre todo, y todo este tema que nos convoca mucho a la reflexión, pues dejó unas palabras muy puntuales que fueron muy relevantes en todo este proceso de tratar el amor desde el punto de vista de la filosofía en esta fase número 3. En ese mismo ámbito del pensamiento de Darío Stanray, pues quise precisar esta entrevista con este periodista argentino que pues eh, lo estudié muy a fondo, y aquí se plasman uno de los pensamientos del amor según Stanray. Decía que el amor es aneconómico y que en el amor muchas veces no se gana sino que se pierde, pero él no miraba esa pérdida como algo trágico, sino más bien como que más humano, en el sentido de que la otra persona se queda con una parte tuya cuando hay amor como entrega. Entonces resaltaba mucho de eso del amor como entrega, y que nadie elige espontáneamente amar, que él decía que creo en un amor que surja en el contacto con la extrañeza del otro, no en proyectar en el otro lo que necesito que el otro sea para mi propia tranquilidad, ¿sí? Entonces, esta visión del amor es muy relevante en la sociedad actual, porque nos convoca a mirar un amor auténtico y entre otras cosas clásico. Yo sé que de pronto esta visión se ha perdido un poco por lo del tema del amor propio, pero que entre otras palabras implícitamente contribuye hacia el individualismo, ¿sí? Y hacia el egoísmo reinante que planteaba Simon Bauman, que se necesita rescatar en esta sociedad actual. Entonces miren lo magistral que dice Starray. Los que creemos en el amor sabemos que en el amor también se sufre, en el amor también se pierde, y eso es lo que tiene de humano, sobre todo humano, porque el amor es humano y no se puede pretender instaurarlo como una instrumentalización, ¿sí? Entonces él decía muy puntual de que el amor es un dar, el amor es un ganar, pero también es un perder, y esa es la experiencia que se ratifica en la vida misma. Bien. Luego, en la fase número 4, por último, eh, se trabajó el mundo, la recreación o destrucción de nuestro ser, a través de dos componentes o dos estudios fundamentales de la filosofía contemporánea, que es la ecosofía y la bioética. Eh, por un lado, en la ecosofía, si miramos el artículo de Mingul de 2016,
quien afirma que la filosofía del ciudadano de la tierra, perdón, que la filosofía del cuidar puede contribuir a la construcción de una ecosofía superando los centrismos de la tradición del pensamiento occidental, lo que decíamos anteriormente, en el que se mitigan los reduccionismos y dualismos, generando en cambio una reconciliación, interconexión y comunión con la naturaleza. Aquí la autora planteaba de que la, el medio ambiente o las problemáticas medioambientales han sido causa muchas veces de la instrumentalización humana, ¿sí? Entonces de pronto ese antropocentrismo se miraba desde una óptica más de la instrumentalización, perdiendo de vista el medio ambiente, y por eso decía que había que reconciliarnos con el medio ambiente y con esa cultura ecológica que se debe recuperar en una educación sentimental y moral en los valores del cuidar. También se miró la bioética a través del artículo de Santillán 2013 que se llama Bioética, Naturaleza y Problemas. Se plantea que la bioética tiene la necesidad de una fundamentación y un discernimiento que solo la filosofía puede ofrecer, ¿sí? Entonces, en esa medida, la reflexión relevante que la filosofía la hace a la bioética es porque convoca a muchas otras disciplinas, ¿sí? Entonces se convierte en un diálogo transdisciplinar entre teólogos, científicos, profesionales de la salud, eh, pues en general se hace una reflexión que es muy variada desde diversos puntos de vista y que es lo que convoca a tratar, a mirar este tema de la bioética. Precisamente porque el tema de la bioética es una realidad muy latente en esta sociedad contemporánea, el tema de pronto de que son eh, digamos, aspectos muy controversiales, pero que necesitan llevarse a la reflexión, como el tema del aborto, de la eutanasia, de otras cuestiones que si bien entra el sistema de la salud y también entran cuestiones científicas, pues se le debe dar un abordaje desde la ética para así llegar a conclusiones consensuadas. Bien, este ha sido todo el recorrido, la síntesis que hicimos en el curso La vida como problema filosófico. Un curso pues muy importante, magistral en este transcurrir profesional y sobre todo en la aplicación de la práctica misma de la filosofía. Espero que les vaya muy bien y que nos veamos en una próxima ocasión.